Bueno, pues muy buenas tardes a todos desde España. Lo primero, quiero agradecer, voy a sacar la webcam para que ustedes me vean. Hola, ¿qué tal a todos? Creo que ahora ya sí que me están viendo. Lo primero, quiero agradecerles los que están hoy conmigo otra vez, una vez más, en este webinar que va a ser técnico educativo y en el que vamos a continuar con las bases del trading, cómo iniciarnos en el trading como modelo de negocio y las herramientas que disponemos para ello, al igual es básicamente la parte 2, ¿no? También, antes de comenzar, por supuesto, quiero agradecer a todo el equipo de FX Street. Muchísimas gracias por hacer posible este webinar una vez más. Que cuando yo empecé, recuerden, en el año 98 empecé, recuerdo yo, que tenías que conformarte prácticamente con leer un libro, ¿no? Leías un libro y a sacar tus propias conclusiones y a ver si habías entendido o no lo que quería hacer ese libro con la pérdida de tiempo que supone eso, ¿no? Y de dinero también. Bueno, hoy en día, pues gracias a que tenemos estas herramientas compatibles totalmente con nuestro sistema de trading y bueno, pues que además que nos guían, vamos a decir, nos guían en ese proceso necesario, ¿no? de confianza que necesitamos, confianza en nosotros mismos, eso es inevitable, ¿no? Eso lo tenemos que pasar ese periodo de experiencia, tenemos que pasar todos los traders por ahí y, y eso es, como les digo, eso ya es inevitable. Bueno, lo primero me voy a presentar. Me llamo Leandro Andrada. Llevo prácticamente desde el año 98, o sea que ya más de 20 años en los mercados financieros. He trabajado pues en diferentes empresas, en bancos, la antigua Argentaria. Bueno, también he escrito un libro que lo pueden encontrar en Word. Soy ingeniero y mis últimos 12 años de mi vida, aproximadamente 12, ¿de acuerdo? Pues son los que he tenido dedicación plena a los mercados financieros, sobre todo al mercado Forex de divisas y pues últimamente pues al mercado de criptomonedas también. Actualmente colaboro con la plataforma, como ven, de Forex Analytics y bueno, luego al final de la conferencia de hoy les haré un tour para que vean la utilidad y su funcionamiento. Sobre todo, mi contacto importante, contacto de Twitter, ahí lo están viendo, @leanco. ¿Por qué motivo? Si les surge alguna duda a lo largo o después, cuando estén viendo esta conferencia a posteriori en el canal de YouTube de FX Street, pues que sepan que son libres siempre de comentarme, de preguntarme las dudas que tengan a través de Twitter, porque es lo más rápido y sencillo y estoy muy activo. Así que bueno, empezamos la conferencia. Vamos a empezar llamando, como siempre digo, a las cosas por su nombre, trading como modelo de negocio. Vamos a ver. Recuerden, nosotros el último día estábamos analizando el euro dólar y exactamente lo dejamos por esta zona, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, vamos a continuar hoy con el análisis, ¿no? que íbamos haciendo. Piensen que este webinar es técnico educativo. Luego, para posteriormente, en los que nos vengan, ¿no? También que serán técnico educativos, pero ya pasar más en faena, ¿no? Quiero decir, analizar más en profundidad, pues ya digo, el mercado de divisas y el mercado de criptomonedas. Bueno, lo primero, como decía, llamemos a las cosas por su nombre. Trading como modelo de negocio. Lo primero, somos todos, esto es lo que yo siempre tengo que tener claro, ¿de acuerdo? Somos todos gente de empresa, es decir, somos empresarios, somos emprendedores y dueños de nuestro propio capital, nuestra propia empresa, ¿de acuerdo? O sea, tenemos responsabilidad total sobre nuestra cuenta de trading. Además, si estamos en activo, ¿no? Pues tenemos un trabajador como mínimo, ¿no? Que es el broker, un broker que nosotros hayamos elegido, que obviamente nos cobrará sus comisiones y por eso hay que pagarle, ¿no? Digo que es un trabajador porque nosotros le decimos normalmente al broker qué operaciones queremos hacer al mercado. Entonces, bueno, pues él, digamos que efectivamente las coloca, nos dice, oye, vale tantos puntos o lo que corresponda, ¿no? Y hay que pagarle la comisión. Eso tenemos que tenerlo siempre muy claro. O sea,
que tenemos que funcionar como cualquier empresa, que a gestionar, cualquier empresa gestiona un capital, unos recursos técnicos, unos recursos humanos. Hola, buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, muchísimas gracias por estar acompañándome hoy. Pues lo que les comentaba, ¿no? Que unos recursos humanos, técnicos, un capital, pues exactamente nosotros igual. Es decir, que nosotros tenemos nuestro modelo de empresa, igual que no todas las empresas son iguales, pues no todos los capitales son iguales, pero no por eso somos ni más ni menos importantes, ¿de acuerdo? Ese es el título de la conferencia, ¿no? De trading como modelo de negocio. Entonces, recuerden, en el trading, visto eso, no buscamos nunca certezas. Ese es el punto número uno y más importante. Es decir, que hay que saber manejar las pérdidas por obligación. Los beneficios nos saldrán, pues, digamos que cuando hayamos ejecutado una serie de operaciones, sea o en un mes o en 15 días o en un periodo de tiempo, pues habrá unas operaciones que habremos controlado el riesgo, ¿de acuerdo? Y habrán salido por riesgo, y otras que habremos controlado la recompensa y habremos dejado de llegar el precio a nuestros niveles, ¿de acuerdo? Entonces, ese porcentaje, que quizás sea pequeño, ¿de acuerdo? Imaginen que hemos hecho 100 operaciones, quizás sea pequeño, no puede ser mucho más, quizá pues 30, 40 operaciones ganadoras, no consecutivas, cuidado. Pero bueno, si son de calidad, que hayamos llegado a 1 a 3, 1 a 4, pues hay que multiplicar el 1, 3 y 1, 4 veces nuestro riesgo, pues ahí es donde realmente veremos que si somos capaces de equilibrar y estamos en beneficios con esas operaciones acertadas y sus recompensas, ¿de acuerdo? A todas esas operaciones que hemos ido perdiendo y que hemos sabido controlar el riesgo y hemos sabido cortar a tiempo. Es decir, no las hemos dejado correr y al igual que un frutero, siempre como lo decía, igual que un frutero, pues tiene una merma de manzanas porque vienen mal, defectuosas y no las puede vender todas, pues nosotros asumimos que no todas nuestras operaciones son positivas. Bueno, lo primero, quiero hoy tener claro, dejar claro que el otro día estuvimos viendo una serie de operaciones eh, y yo hablaba que había una serie una serie de datos que nos proporcionaban los gráficos y otra serie de datos pues, que tenemos que asumir que no nos proporciona el gráfico. Bueno, pues hoy déjenme que empiece a hablarles de lo que yo llamaba el factor de ruina, ¿de acuerdo? Para que entendamos todos antes de empezar a operar en los mercados financieros, qué es lo que quiero decir con el factor de ruina. Para lo cual, brevemente, esto no tiene ninguna complejidad, me he hecho esta hoja de cálculo, ¿de acuerdo? Que es muy sencilla, se lo voy a explicar rápidamente para que entendamos todos lo que significa el factor de ruina y cuando entramos en el mercado, como son posibilidades lo que vemos, lo que tenemos, y ojo, digo posibilidades, probabilidades serán cuando hayamos hecho una serie de operaciones consecutivas, ¿de acuerdo? Una serie de consecutivas digamos, por ejemplo, si hemos hecho 100, pues será a porcentaje de 100, ¿de acuerdo? Entonces ya sabremos lo que hemos acertado y lo que hemos fallado y sabremos nuestras probabilidades de ganancia, ¿no? Por ejemplo. Estos son posibilidades. Entonces, efectivamente, las pérdidas son parte del negocio y para lo cual, como son parte del negocio, vamos a analizar esta hoja de cálculo. Muy sencilla. Fíjense, empezamos. En la primera columna simplemente es un riesgo, es el riesgo a porcentaje, algo fácil. Imaginen simplemente que es una cuenta estándar, normal, una cuenta mini, tampoco nada especial, simplemente que por punto es un dólar, por ejemplo, o un euro, da igual, la cuenta, el caso es que es una unidad por PIB equivalente a la cuenta que nosotros tengamos, ¿de acuerdo? Y imaginemos que tenemos un capital inicial, pueden ser 10.000 euros, lo que sea, son 10.000 euros, he puesto aquí un capital de 1.000 euros, pueden ser 3.000, porque para el ejemplo está claro que es lo mismo. Bueno, pues el factor de ruina que yo les quiero hacer ver es el siguiente. Imaginemos que nosotros hacemos operaciones al 1%. Es algo mal, es decir, que de esos 10.000 euros, la primera operación destinaré 100 euros, el 1%, y los pierdo.
los pierdo. Entonces, bueno, al perderlos, pues ya no tendré esos 10.000 euros, ahora tendré los 9.900. Volvemos a hacer otra operación al 1% y los vuelvo a perder. Y así consecutivamente, ¿de acuerdo? Independientemente, al final es porcentaje. Como es porcentaje, no depende exactamente del capital que tengamos. Si efectivamente así hemos empezado, nosotros este 1% podemos decidir que sea el 1, podemos decidir que sea el 2, el 0,5. Lo que tenemos que tener claro cuando tomemos esa decisión es el factor de ruina que tenemos. Por ejemplo, al 1% nos damos cuenta que, bajando por la hoja de cálculo, cuando hemos llegado aproximadamente a este valor, y fíjense que es aproximadamente porque mi hoja de cálculo en la fila 1 están los rótulos, o sea que no realmente empezamos en la fila 1, ¿vale? Pero como una aproximación exactamente nos vale que nos damos cuenta que en torno a la operación número 70, 71 aproximadamente, y consecutiva en pérdidas, es decir, hemos seguido perdiendo 1, se dan cuenta, he perdido exactamente la mitad de mi capital. Es decir, que para el 1%, el factor de ruina que yo defino son exactamente 71 veces consecutivas en pérdidas. Ese es el dato que tenemos que tener claro. Obviamente, si en vez de al 1% opero al 2%, el factor de ruina corre en mi contra. Es decir, que si en vez de al 1%, por ejemplo, opero al 2%, pues obviamente esto se acelera más y esa como es lineal, en torno a la mitad de 70, es decir, aproximadamente en torno a 35, 36 operaciones consecutivas perdiendo, siendo disciplinado y en todas ellas estando con ese 2%, ¿de acuerdo? Pues nos daremos cuenta que efectivamente he llegado otra vez a la mitad de capital, aproximadamente en torno a 36, 37, como pueden ver. Y obviamente si en vez de 2 opto por un 0,5%, pues en vez de el 70 veces consecutivas en pérdidas, ¿de acuerdo? El 1% sobre este saldo es independiente del saldo. Es decir, lo que depende del saldo es el dinero líquido, ¿de acuerdo?, que yo voy a introducir en el mercado. No es lo mismo tener 10.000 euros, pues al 1% serán 100. Si tengo 3.000, ejemplo, 3.000, pues serán pues 30 al 1%, ¿de acuerdo? Serán 30. Pero el factor de ruina, lo que quiero que vean es que es exactamente el mismo. Es decir, que a la operación 70 habré perdido la mitad de mi capital otra vez, porque es un porcentaje. Es decir, que no todas las cuentas tienen el mismo capital, ¿de acuerdo? Pero la gestión es inevitable para todas las cuentas. Y cualquier cuenta sobre la que actuemos, da igual el capital que tenga, si tiene 10.000 como si tiene 3.000, al 1% el factor de ruina serán 71 veces consecutivas perdidas para obtener esa mitad de capital, el que yo tenía inicial, ¿de acuerdo? Si eran 10.000 por 5.000. Ahora acabo de cambiar el dato a 3.000. Eso es un ejemplo, pues haré operaciones en mi inicio a 30 euros, obviamente, y voy perdiendo, y llegaré exactamente a la mitad de mi capital en torno a las 70 operaciones otra. Bien, si en vez del 1% actuamos con el 0,5% sobre el mercado, ¿de acuerdo? Sobre los 3.000 euros serán, por ejemplo, da igual el capital que tengamos, serán 15 euros. Si yo en vez de los 3.000 pues tengo esos 10.000, pues serán 50 euros. Es decir, que efectivamente el líquido cambiará, pero el factor de ruina será exactamente el mismo para las dos cuentas, para la de 10.000, para la de 3.000, para la de 5.000 y para cualquier cuenta con capital X. Operaciones sobre ese capital X, da igual el capital que sea, al 0,5%, todas ellas consecutivas, producirán un factor de ruina esta vez doble del anterior. Es decir, que si se fijan, me habré ido a 140 y tantas veces para perder, en este caso he puesto el capital de 10.000, luego el capital de 10.000, la mitad son 5.000 y me habré ido a 140 veces, exactamente
he llevado el factor de ruina más lejos, ¿de acuerdo? Es decir, que el factor de ruina a mí me gusta definirlo como exactamente el número de operaciones consecutivas para perder la mitad de mi capital, a porcentaje. Esto es muy, pero que muy importante que lo tengamos claro, porque teniendo esto claro, eh, y de verdad, teniéndolo claro y asimilándolo, nos evitará hacer desastres, como por ejemplo entrar en un par de operaciones con la mitad de capital o situaciones de ese tipo que no son para nada un modelo de negocio. Y fíjense una empresa que simplemente abarque más proyectos de los que puede, que los recursos humanos, técnicos o capital que tenga, que pueda abarcar. Imposible, vamos, tendrá impagos. ¿Por qué? Porque no cumplirá plazos de entrega. Será imposible. No, no, no puede ser. O sea, no se sostiene en el tiempo ese tipo de empresa. Pues el trading es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que elegir el porcentaje de capital sobre eh, con el que vamos a operar en función del factor de ruina. ¿De acuerdo? De tal forma que, obviamente, si elegimos un porcentaje muy elevado, cuidado porque el factor de ruina va en nuestra contra y, claro, pues enseguida nos puede hacer salir del mercado. Bueno, habiendo visto esto, que lo consideraba hoy importante estudiar el factor de ruina, volvemos otra vez a la plataforma. Eh, controlando el riesgo y recompensa. Vamos a recordar brevemente que teníamos solamente dos indicadores, ¿de acuerdo? Uno eran las medias de 34, funciona como un simple indicador de ciclo de mercado, recordamos que era la 34 exponencial aplicado a los máximos, la 34 exponencial aplicado a los cierres, que es justamente esta de aquí, la central, ¿de acuerdo? Y la de abajo es la 34 exponencial aplicada a los mínimos. Recuerden que elegí la 34, se puede elegir otros valores, ¿de acuerdo? Pero tenemos que tener en cuenta que cuanto más pequeño sea el valor que pongamos ahí, siempre de 34 elegimos bien o no de la serie de Fibonacci, otro valor cualquiera, imaginemos 13, pues vamos a tener más vaivenes de precio cambiando de ciclo de mercado, es decir, recuerden que el ciclo de mercado lo que me definía era la parte de compras y la parte de ventas, de tal forma que cuando el precio se sitúa en diario por encima de mi ciclo de mercado, pues yo busco compras. Y cuando se sitúa por debajo de mi ciclo de mercado, busco ventas. Busco posibilidades de incorporarme a esa tendencia. Cuando es por debajo de ventas y cuando es por encima de compras. Entonces, si cambiamos ese número 34 y, por ejemplo, lo hacemos más pequeño, pues tendremos más cambios entre compras y ventas y más posibilidades de señales falsas. Si, mmm, al contrario, hacemos ese número más grande, lo que nos sucederá es que perderemos operaciones que potencialmente era ganadora porque no habrá suficientes cambios entre compras y ventas respecto del 34, el número de 34. Bueno, yo a lo largo de mi experiencia, si se fijan el 34, pues yo llegué a la conclusión que reflejaba bien exactamente lo que yo estaba buscando en el mercado. Es decir, hay periodos en rango en los que no se hace nada, periodos posibles de venta, ¿de acuerdo? Otras posibles periodos de rango en los que no hago nada y posibles periodos de compra. Bien. Otro indicador, y ya no hay más, porque solo había dos, era el OSMA. Recuerden que el OSMA, simplemente nos metemos aquí al MetaTrader, ¿de acuerdo? Y es, dentro de osciladores, es el Moving Average of Oscillator, es decir, este, ¿de acuerdo? Este indicador, con su, tal y como viene. Simplemente era el histograma del MACD. Recuerden que simplemente nos estaba indicando si la línea rápida del MACD ha cruzado por encima de la lenta, por lo cual lo voy a cancelar porque ya le tengo aquí puesto. El histograma se pondrá por encima de cero, ¿de o la rápida del MACD está por debajo de su lenta, por lo tanto el MACD el Moving Average of Oscillator, el OSMA, estará apuntando por debajo de cero. Cuando apunta por encima de cero, diré que tiene momento de compras. No hay ni que comprar directamente ni nada, momento de compras. Y por debajo diré que tiene momento de ventas. Bueno,
Una vez dicho eso, el otro día definimos lo que era un pivote de máximos y un pivote de mínimos. Un pivote de máximos no era más que cualquier vela, ¿de acuerdo? Cualquiera del gráfico, pero con un requisito, recuérdenlo. Tenía que tener como mínimo dos velas cuyos máximos fueran inferior a que considero como pivote. Por ejemplo, esto es un pivote de máximos que tiene como mínimo dos o más velas a la derecha, dos o más velas a su izquierda y cuyo máximo no supera el que yo estoy considerando como pivote. Y pivote de mínimos, recuerden que era justo lo contrario, es decir, esto es un pivote de mínimos, que tenía que tener dos o más velas cuyos mínimos no superaban el que considero como pivote. Por lo tanto, esto es un pivote de mínimos porque tiene dos o más velas, recuérdenlo, por la derecha y también por la izquierda. Bien. Recuerden que para trazar las líneas se trazaban de la forma siguiente, con un pivote de máximos cualquiera y su inmediato a la izquierda superior, de tal forma que si no hay, por ejemplo, un inmediato a la izquierda superior, si no hay o nos tenemos que remontar mucho en el tiempo, directamente no podemos trazar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, un pivote máximo cualquiera y su inmediato a la izquierda superior, podríamos trazar esta línea, que es la que el otro día trazábamos, ¿de acuerdo? Eso es para un pivote de máximos. Para un pivote de mínimos es exactamente lo contrario que el otro día no lo vimos, que es donde justamente nos quedamos, que es, por ejemplo, un pivote de mínimos como este, su inmediato a la izquierda, esta vez inferior. Es decir, que por definición, las líneas de compra serán líneas descendentes, ¿de acuerdo? Y las de ventas serán líneas ascendentes. De tal forma que esto es una línea de compras, que se produce aquí en la factura, y diremos que es una posibilidad de compra, ¿de acuerdo? No compra directa, posibilidad. Entonces, siguiendo ahora ya desde el punto donde lo dejamos el otro día, que lo dejamos por aquí, simplemente vamos a echar un vistazo desde hoy a ver las líneas de ventas y líneas de compras que hemos tenido en el mercado. Voy a quitar esto que corresponde al día anterior, a la anterior webinar, y fíjense que empezamos desde esta vela, que es la que tenemos el precio actualmente, y empezamos a recorrer en sentido contrario y vemos el primer pivote de mínimos, porque tiene ya dos o más velas a su izquierda y derecha, ¿de acuerdo? Cuyos mínimos no lo superan. ¿Qué es lo que tengo que buscar ahora? El pivote a su izquierda inferior. Aquí está. Con ese es con el que le puedo trazar. Es decir, que yo puedo trazar perfectamente una línea de ventas tal que así. No ha sido fracturada. Por lo tanto, mientras que la línea no fracture, yo no puedo hacer nada. Recuerden, para validar la línea como buena, quiero decir, como una línea válida para ventas, tenía que cumplir, primer requisito, que fuera fracturada con momento de ventas, es decir, que el indicador esté por debajo de cero. Segundo requisito, que la línea esté efectivamente en el lado de ventas, es decir, por debajo de mi ciclo de mercado. Mi ciclo de mercado actualmente está en el nivel 1,2071. Por lo tanto, efectivamente está por debajo de mi ciclo de mercado. Luego sigue siendo válida. Y tercer requisito, que el riesgo recompensa de esta línea, que es lo que vamos a explicar de los niveles de Fibonacci, que de eso se trataba el webinar de hoy, sea el adecuado, es decir, que produzca un buen riesgo recompensa a los, vamos a decir que al nivel 161 produzca eso, en torno a 1 a 3. Como mínimo, si produce más, pues mira, mejor, pero como mínimo eso. Si no produce eso, no tomaré esa operación, no la haré, directamente no la haré. ¿Por qué no la haré? Pues porque al final, en el cómputo general de un periodo de tiempo, digamos un mes, una serie de operaciones, resulta que el equilibrio de las que han sido positivas multiplicado por sus recompensas menos las que han sido negativas multiplicado por su riesgo, esa ecuación, que es lo que yo llamo la ecuación del trader, estará en beneficios si hemos tenido operaciones buenas de calidad, porque nosotros no podemos, cuando digo de calidad me refiero a buen riesgo recompensa. Nosotros no podemos, no controlamos lo que realmente va a hacer el precio, simplemente controlamos los puntos de entrada y salida del mercado. Luego el precio hará lo que tenga que hacer. Unas saldrán por riesgo y otras por recompensa. Lo que sí que podemos hacer es, las que salen por riesgo, minimizar ese riesgo a mi cesta, a ese porcentaje que hemos hablado del factor de ruina, sea 0,5,
sea 0,3, sea 1, sabiendo que conlleva ese porcentaje, ¿de acuerdo? Sabiendo lo que significa que yo opere al 1% de mi capital. Simplemente, ¿qué significaba? Pues 71 veces consecutivas en pérdidas. Hombre, eso es difícil. 71 veces consecutivas en pérdidas es difícil. Pero bueno, es lo que nos puede dar confianza para avanzar en nuestro trading, ¿de acuerdo? Bien. Importante. Seguimos con los pivotes. Seguimos por aquí y vemos que tenemos otro, esto, si se fijan, no es pivote de máximo porque solo tiene una vela a la izquierda, la otra lo supera, luego no es pivote, pero esto es otro pivote de mínimos, que con su inmediato a la izquierda inferior, que en este caso es este, podemos trazar otra línea, es decir, y trazamos otra línea. Ya tenemos dos líneas posibles de ventas. Seguimos con los pivotes de mínimos, que además ha sido fracturada por debajo de su ciclo de mercado y con momento. Bien, hasta ahí parece que esa línea podría valer. Luego seguimos buscando pivote de mínimos y aquí tenemos otro pivote de mínimos, ¿de acuerdo? Otro pivote de mínimos que con su inmediato esta vez a la izquierda, fíjense que este está más arriba, luego volvemos a este otra vez. Podemos trazar otra vez esta línea. Bien. Ya tenemos tres líneas de venta, que es con lo que nos vamos a quedar hoy, con estas tres líneas posibles de ventas que nos ha producido el euro dólar en diario en los últimos días. Según nuestra definición, realmente no hay más líneas de ventas. Ahora vamos a ver las líneas de compras. Líneas de compras en los últimos días. Fíjense que pivote de máximos, hemos dicho que este no lo era. El primer pivote que nos encontramos es este. Fíjense que se puede unir con su inmediato a la izquierda superior, ¿vale? Esta vela que parece que está más baja que este, bueno, lo estamos por esta línea. Entonces, si esta vela está más baja, no hay dos velas a la izquierda, por lo tanto, no es pivote. Tenemos que venir a su inmediato a la izquierda superior, sería este de acá. Y por definición, efectivamente, esta es una línea de compras. Efectivamente, es lo que decíamos, las líneas de compras son descendentes y las de ventas ascendentes. Y ahora hay que validarlas. ¿Cómo validamos las líneas? Pues lo primero, lo que hemos dicho, que realmente se fracturen, por ejemplo, a su fractura se produzca con momento. Luego esta línea, por ejemplo, de ventas, es válida porque se fractura con momento. Esta, por ejemplo, es válida, pero como todavía no se ha fracturado, pues no hablamos ni de ella siquiera. Es más, si queremos, por ahora, para que no tengamos tanta línea, la podemos hasta eliminar porque no se ha fracturado. Esta línea de ventas sí se ha fracturado exactamente aquí y un momento. Bien, luego también aparentemente es válida, ¿de acuerdo? Como teníamos momento de ventas, esta línea de compras que hemos dibujado, que es la última, si como hemos dicho, que las líneas tienen que estar en su lado de ciclo de mercado, si se fijan, cuando se produce la fractura de esta línea, no está por encima del ciclo de mercado que se le pide, tenía que haber estado dibujada por encima exactamente del nivel 1,2180, que es donde estaba el ciclo de mercado, a su fractura. Por lo tanto, esta línea tampoco es válida, aunque sea una línea de compras perfectamente dibujada, pero no ha sido válida porque no está exactamente como lo estaba esta de aquí abajo. Recuerden que esta de compras sí que era válida, porque si se fijan, se fracturaba por encima de su ciclo de mercado. Esta sí que estaba por encima, claramente, pero esta no, esta ha sido fracturada dentro del ciclo de mercado, por lo tanto, esa línea de compras no era válida. Bien, seguimos. Lo siguiente que hay que hacer es estudiar el riesgo-recompensa de las líneas antes de meternos en órdenes de tratar de seguir a la tendencia y demás. Recuerden lo que acabamos de comentar de la ecuación del trader. Importante, vamos a estudiar primero esta línea pequeñita. Si yo, recuerden que para estudiar el riesgo-recompensa, lo que se hace es, primero que se fracture la línea. Esa condición está dada. Que lo haga con momento, por debajo de cero. Vale, tiene momento de ventas, por lo tanto, se ha fracturado, es una línea de ventas, pivote de mínimos, es ascendente, correcto, fracturada por debajo de mi ciclo de mercado, correcto, y con momento de ventas, correcto.
Bueno, pues desde el pivote más cercano, que en este caso es este, a la fractura, ¿de acuerdo? Yo trazaré mi 100% de Fibonacci. Y el 0% me lo voy a llevar al punto más alejado, siempre al punto más alejado, dentro del ámbito de aplicación de mi línea. Recuerden, mi aplicación de mi línea parte de aquí, desde este pivote a este pivote y hacia la derecha. Por lo tanto, todo lo que haya a la izquierda de este pivote, por donde nace mi línea, en principio me olvido de ello. Por lo tanto, el punto más alejado dentro del ámbito de aplicación de mi línea es exactamente este. Y ahí es donde yo situaré mi 0%. Bien, para el cálculo de stop, para el cálculo de stop de riesgo-recompensa, siempre voy a tener en cuenta que mi stop va a estar en una zona de mercado donde ya no corresponda el nivel de ventas. Es decir, tengo que optar por el primer nivel de Fibonacci libre que esté al otro lado de, si estoy analizando ventas, por ejemplo, en este caso, que estoy por debajo del mercado apuntando a ventas, tendré que estar en zona de compra. Bien. Bueno, pues como vemos, el único nivel libre al otro lado de mercado, de mi ciclo de mercado que estamos estudiando zona de ventas, es el 0%, donde ya esta operación no tendría ningún sentido, hablando de esta línea. Eso es lo primero que tengo que analizar. ¿Dónde está mi stop? Bueno, pues como entradas optaré siempre por, esperaré, si se fijan, a ese movimiento que hace el precio, como por ejemplo lo ha hecho aquí, en esta siguiente vela, ese pequeño movimiento, en este caso de ventas hacia arriba, a que me rellene mi nivel 78 de Fibonacci, a ser posible, ¿vale? Siempre en torno a esos niveles, 78, 61, 88%, ¿vale? ¿Por qué? Porque será el pequeño movimiento, si es más grande, el movimiento, en este caso, cambiará de ciclo de mercado y saldríamos por riesgo y mi operación será cerrada por riesgo, el movimiento. Le espero un pequeño movimiento en torno a la línea. Ese es el motivo por el cual opto por esos niveles. Pero ¿qué pasa? Que si mi nivel de al otro lado del mercado, el primer nivel es el 0% y mi entrada, por ejemplo, estamos hablando de un 78, este segmento de aquí, 78, 0, es en porcentaje, es excesivamente, digamos que es grande. Es decir, no me interesa asumir este riesgo 78,0 porque al primer nivel 127%, que es mi primer nivel de recompensa, si se fijan, es 1 a incluso menos de 1. Si ustedes cogen la calculadora y hacen 127 menos ese 78 y lo dividen, es decir, las veces que este segmento se incluye en este, simplemente es sencillo la operación. Se cogen la calculadora y optan el 127 menos ese 78, primer objetivo, hemos dicho, el 127, mi entrada es 78. Es un 49% de segmento. ¿De acuerdo? De segmento. Yo no estoy hablando de pips, estoy hablando de riesgo-recompensa del gráfico, de esta operación. 49% de segmento. Y si decimos que mi stop tiene que estar al otro lado de mi ciclo de mercado y el primer nivel libre cuando fracturó esta vela era el 0, porque si se fijan, todos los demás niveles es que el 23, el 38 estaban dentro de mi ciclo de mercado. El primer nivel libre al otro lado, donde esta operación de venta no tendría validez, es el 0. Por lo tanto, sería un 78 menos 0, 78. Luego 49 dividido entre 78 sería 1 a 0,6. O sea, esta operación de riesgo-recompensa es ridícula, es malísima. O sea, yo no voy a arriesgar 1 por optar 0,6, porque entonces la ecuación del trader de esas operaciones ganadas con calidad no me van a salir nunca. Es imposible. Por lo tanto, esta operación jamás la haré. Entonces, por este motivo que estamos viendo, por lo tanto, he llegado a la conclusión que esta línea no es válida y la elimino. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a estudiar la otra línea que me queda, ¿de acuerdo? La otra línea que me queda, que es simplemente ya lo que habíamos dicho, a ver qué es lo que pasa. Se fractura aquí, si se fijan, es coincidente con la parte baja de mi ciclo de mercado, por lo tanto es válida, ¿de acuerdo? Se fractura con momento,
Por lo tanto, en principio, las dos premisas que habíamos puesto a las líneas, de que estén correctamente situadas al lado del mercado de la fractura y además sea con momento de ventas, se está cumpliendo para esta línea ascendente. Y ahora hay que trazar el riesgo-recompensa. ¿Cómo se trazaba el riesgo-recompensa? Pues se trazaba desde el pivote más cercano a la fractura. Fíjense que la fractura se produce aquí, ¿vale? Luego este es el pivote más cercano a la fractura, el pivote de la línea. ¿De acuerdo? Ahí sitúo mi 100%. Y mi cero me lo llevo al punto más alejado. Fíjense que mi línea nace aquí, aquí, en este pivote, y sube hacia arriba. Por lo tanto, significa que todo lo que haya a la izquierda de este pivote que estoy señalando no tendrá validez para el punto más alejado. Luego, efectivamente, el punto más alejado es ese. Ahí situaré mi cero. Entonces, en esta operación, vemos que primero el precio fractura, otra vez vemos la misma entrada que antes, a porcentaje, cuidado, porcentaje, o sea, un 78, ¿vale? Aquí, es decir, primero se fractura en esta vela, vemos la fractura claramente, y luego hay un grupito de velas, de un par de velas, que suben un poquito, hacen ese pequeño movimiento. Si hubiera seguido subiendo, obviamente habría saltado mi riesgo. Por eso decimos que no buscamos certezas en los mercados. Si hubiera seguido subiendo, pero no sigue subiendo. Y de hecho, llegó al primer nivel de Fibonacci, si se dan cuenta, igualmente, que es el 127, pero aquí la situación cambia. ¿Por qué cambia la situación respecto de la línea anterior? Porque el primer Fibonacci que tengo libre al otro lado de mi ciclo de mercado, si se fijan, es 50. Es 50. Es decir, con entrada como antes, a 78. Porque si se fijan, el 61 no estaba exactamente por encima de mi ciclo de mercado, está dentro. Por lo tanto, no lo puedo tomar como stop. ¿De acuerdo? El stop real está en el nivel, si se fijan, 50. ¿Vale? Para el cálculo de lotes, yo hubiera usado estos puntos, ¿de acuerdo? Exactamente 84 puntos para el cálculo de mis lotes. Recuerden, ese 1% del factor de ruina, 71 veces consecutivas, ese 0,5% del factor de ruina, 143 veces consecutivas de mi capital. Es decir, que si yo estoy hablando, por ejemplo, de 10.000 euros y del 1%, tendría que haber dividido los 100 euros que corresponde a esa operación si estaba en el 1% o 50 euros que me correspondían con ese capital al 0,5%. Si en vez de 10.000 euros tenía 3.000 euros, al 1% son 30. Es decir, esos 30 euros. Y al 0,5%, 15. Es decir, según el capital que yo tenga y mi factor de ruina, esa cantidad de líquido, de dinero de mi capital, esa pequeña porción que yo voy a destinar a la operación, por ejemplo, imaginemos que son 100 euros al 1% de 10.000, por hacer las cuentas claras, pues habría que dividir 100 dividido entre esos 84 puntos, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta que estamos dando por válido que un PIB es el valor que yo tenga en la cuenta, ¿vale? Luego, si realmente no es así, pues habrá que ajustarlo, 0,75, 0,8, lo que sea, pero vamos a suponer que es un euro, un dólar, la cuenta que yo tenga. Simplemente dividiríamos ese 100, el 1% de mi capital hipotético que hemos visto en el factor de ruina de 10.000 euros, era un ejemplo, ¿de acuerdo? Ese 100 dividido entre 84, ¿vale? Y me sale 1,19, es decir, que 1,19 mini lotes para el cálculo de lotes. Es decir, que una vez que el precio fractura, yo podía haber puesto una orden de venta en mi nivel 78, que efectivamente en este momento fue rellenada. Con stop directo en 50. Mini lotes 1,19, es decir, que cuando el precio rellena mi orden, si hubiera seguido subiendo hasta el nivel 50, hubiera saltado mi stop exactamente con el ejemplo que estamos tomando, con 100 euros, que es lo que yo había calculado, el 1% de mi capital, que en ese caso eran 10.000 euros de ejemplo. ¿De acuerdo? Con este 1,19 mini lotes. Esta es la forma de calcular los lotes a mercado. Pero ¿y el riesgo recompensa?
El riesgo recompensa ya está determinado por los niveles de Fibonacci. Nosotros usamos los pips, los puntos, para calcular el número de lotes respecto de nuestro factor de ruina. Una vez que hemos entendido qué era lo del factor de ruina, pero el riesgo recompensa al nivel 127 y 161 esta vez no se ha dado. Es importante que en cuanto se da el primer nivel nosotros protejamos nuestra entrada. Es decir, si nosotros, por ejemplo, estábamos vendidos a nivel 78, como así ha sido en este ejemplo, ¿de acuerdo? Cuando el precio llega al nivel 127, yo muevo el stop sin pérdidas, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Pues si solo le doy la opción al precio de continuar con mi siguiente nivel. Obviamente, si se da la vuelta, pues bueno, saldré sin pérdidas con la parte de capital que yo todavía no había ejecutado en espera de llegar al siguiente nivel. Pero lo que iba diciendo, ¿qué hay de ese riesgo recompensa al nivel 127 esta vez con este tipo de línea que es distinta a la otra simplemente por el nivel que tenemos al otro lado del mercado, del ciclo, el nivel de stop? Pues sencillo, el riesgo recompensa se calcularía exactamente igual que antes para la línea anterior, que hemos hecho 78 menos 0, 78, pero esta vez tenemos que hacer 78 menos 50, que es mi stop, 28, es decir, un 28% de segmento. Y la recompensa, la misma de antes, 127% menos 78, es decir, 127 menos 78, que nos ha dado antes, el 49, que dividido entre 28 exactamente es casi 1 a 2. Es decir, fíjense la diferencia y quédense con este dato para el webinar de hoy, que es importante, la diferencia que hay de elegir correctamente la línea en función de mi riesgo recompensa. En el ejemplo primero que hemos visto era 1 a 0,6. 1 de riesgo y 0,6 de recompensa. Esas líneas no se pueden hacer. Porque si nosotros hacemos operaciones que ya de por sí el gráfico, porque a ver, hemos empezado que hay datos que nos los proporcionan los gráficos. Los gráficos nos tienen que proporcionar el nivel de entrada y los de salida para poder calcular el riesgo recompensa, el apalancamiento, el capital, el factor de ruina. Eso no está en el gráfico. Eso no está en el gráfico. Eso forma parte de cada uno de nosotros según la cuenta que tenga, que son todas distintas, da igual, pero tenemos que tener claro cuál es nuestro factor de ruina. ¿De acuerdo? Entonces, yo prefiero hacer esta línea, que es 1 a 2, es decir, no es exactamente 1 a 2 porque es 1 con 75. ¿Y qué pasaría al siguiente nivel? Al 161. Pues hubiéramos hecho la misma operación, el 161 menos 78, 83 dividido entre el 28, 1, que es prácticamente 1 a 3. Es decir, si se fijan, cualquier entrada, cualquiera, en un nivel, sea compras o sea ventas, en este caso, por ejemplo, ventas, en un nivel 78, con un stop en 50, siempre me va a producir en un gráfico al primer nivel 127 de Fibonacci, prácticamente 1 a 2. Y al segundo, 1 a 3, que en este caso no se ha dado. Bueno, pues no se ha dado, no pasa nada. El próximo día volvemos a analizar. No hay ningún problema. ¿De acuerdo? Pero es importante que nosotros tengamos claro el riesgo recompensa que estamos asumiendo. ¿De acuerdo? Aparte del factor de ruina, el riesgo recompensa que estamos buscando, que nos lo proporciona el gráfico. ¿De acuerdo? Entonces aquí llegamos a 127. Yo parcialmente hubiera recogido beneficios, no todo, se puede recoger un 30% de la posición, lo que sea, y se protege. Que luego sube el precio y me salta sin pérdidas. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Esto es el trading, claro, efectivamente. Algo he conseguido, pero mi objetivo es tratar de llegar, si la operación es buena, a los niveles más lejanos de recompensa, como sucedió aquí, en este. Recuerden que aquí con este pivote había una operación de compras, que la estuvimos estudiando en el anterior webinar, y fíjense que llegó al nivel 161 y al 188. ¿De acuerdo? Que esto es lo que vimos en el anterior webinar. Por lo tanto, nuestro objetivo debe ser siempre ese, tratar de hacer operaciones en tendencia, ¿vale? Y que nos produzcan el máximo riesgo de recompensa. Bueno, espero que hoy les haya gustado el webinar de hoy.
de riesgo recompensa. El próximo día seguiremos con este tema. Les voy a enseñar lo de la página de Forex Analytics, que recuerden que es una plataforma de análisis de mercados. Precisamente de lo que trata es de analizar eso, el factor de ruina, el riesgo de cada operación. Esta operación, les quiero recordar que esta página web, les quiero recordar que tienen un entorno web, es decir, hay un entorno web y una aplicación móvil. Yo siempre la llevo instalada en mi teléfono móvil. De hecho, es muy buena porque es funcional. La página es totalmente funcional, la de Forex Analytics con la tableta. Recuerden una cosa, Forex Analytics tiene unas conferencias que son gratuitas, unas son en inglés y otras son en español, que estamos impartiendo igualmente, ¿de acuerdo? Por aquí se pueden registrar y se pueden perfectamente en la página de Forex Analytics, pinchan aquí, hacen el registro y sin ningún problema pueden ver, registrarse en el Tendencias Reales, es a través de Zoom igualmente, y les avisaría. Recuerden, la plataforma de Forex Analytics tiene unos patrocinadores, es decir, que si ustedes, por ejemplo, tuvieran una cuenta con el broker Pepperstone, les sale directamente, tiene 2 meses gratuitos. ¿De acuerdo? Simplemente se ponen en contacto con el support de Pepperstone y simplemente haciendo un depósito y el dinero seguirá siendo suyo, es decir, es capital para trading, no vamos a decir así, y automáticamente siguen estos 3 pasos de aquí abajo, abren la cuenta, ¿de acuerdo? Ingresan el dinero, hacen el depósito o incluso se abren una cuenta nueva con lo mínimo que estime oportuno Pepperstone y simplemente nos envían un email como que han esa captura de pantalla y que han hecho la cuenta y sin ningún problema ustedes ya tienen 2 meses gratis con la plataforma, ¿de acuerdo? Y recuerden que tenemos las conferencias de Trufa, el webinar de tendencias reales que se pueden suscribir ahí totalmente en español. Miren, una vez que se suscriben, pinchando en el panel de control, fíjense, ahora el euro dólar, si se habían dado cuenta, estaba eh, en posición de cambio, ya estaba ahí casi por encima del ciclo de mercado. Bueno, pues aquí tiene unos pilotitos, una serie de lucecitas que si ustedes se fijan, efectivamente tiene una luz verde que ya le está indicando posibilidad de compras. ¿Qué habíamos dicho? Que por encima de mi ciclo de mercado eran posibilidades de compras. Es decir, que esta plataforma le analiza 5 tipos de análisis tiene del mercado. Uno macro y totalmente en español, macroeconómico, uno de velas, que lo va viendo aquí abajo, le van saliendo con todos sus puntos de entrada, salida, un análisis técnico básico, ¿de acuerdo? De ondas de Elliot, de armónicos y de ondas de Esther de armónicos y Esther de ondas de Elliot. Es importante que sepan que tenemos un punto en el que directamente hay notificaciones a su teléfono celular, a su terminal, y no tienen que estar pendientes de si hay operación o no hay operación. Esta página es una. Yo cuando empecé con esto de los mercados, pues como les decía, ¿no? Que nos leíamos un libro y con eso te tenías que conformar. Hoy en día hay herramientas que podemos utilizar, herramientas, digamos que adecuadas, de acuerdo a los tiempos que llevamos. Bueno, pues esta herramienta les puedo asegurar que les acelera en ese proceso de guía, de confianza y de experiencia, porque si no tenemos mucha experiencia en el manejo de patrones de riesgo, recompensa, ¿de acuerdo? Pues esta página directamente les da el bias, es decir, qué posibilidades tenemos de que el euro, la libra, etcétera, estén en rango para este día, estén comprado o en venta, es decir, gráficos de vías. Les dice también lo que le comentaba, los puntos para cada tipo de análisis, punto de entrada y punto de salida para que ustedes puedan analizar el riesgo. Totalmente compatible con su sistema de trading. Lo digo que es totalmente compatible, sin ningún problema. Les ayudaría en este proceso. Además, es interesante que hay un chat room, ¿de acuerdo? Para trader de habla hispana, que es el rincón del trader, que si pinchan, una vez que están suscritos, se meten, si se fijan, pinchan, y aquí hay donde directamente ponemos operaciones. Aquí pongo yo operaciones, se van poniendo operaciones en tiempo real. Hay muchas, no, o sea, aquí podemos hablar, consultar, etcétera. Así que bueno, espero que les haya gustado el webinar de hoy.
el próximo webinar seguiremos con el sistema de modelo de negocio, de trading como modelo de negocio. Y recuerden que en el webinar de Trufa, que estamos impartiendo por ellos, también continuamos con ello. Así que, bueno, espero que ustedes todos estén bien. Quiero volver a dar las gracias a FX Street. Muchísimas gracias por habernos dejado la plataforma. Muchísimas gracias. Y un abrazo a todos, que se cuiden mucho, que este virus no nos la tregua. Venga, un abrazo muy fuerte. Gracias, equipo de FX Street, por todo. Un abrazo. Chao, hasta la próxima.